Voy. Uy. Ay. Aquí estoy. Ahí está. ¿Ya estamos? ¿Ya me escucho? ¿Sí me escucho? Denme un momentito, doctora, todavía no entran todos, permítame. Ok. Tú me avisas. ¿Cómo se llama nuestra asociación? ¿Asociación qué? Mexicana de Cirugía de Órbita y Oculoplástica. Adelante, doctora, por favor. Muy buenas noches, ténganos todos ustedes. Estamos aquí de nuevo en Educación Médica Continua, correspondiente a la Asociación Mexicana de Cirugía de Órbita y Oculoplástica. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante y muy frecuente en la consulta, tanto del oftalmólogo como del oculoplástico. La doctora María Teresa del Ángel Arenas será quien nos imparte el día de hoy la plática. Ella es jefa del Departamento de Oculoplástica del Hospital General de México y es expresidenta de la Asociación Mexicana de Cirugía de Órbita y Oculoplástica. Doctora Teresa Ángel, siempre es un placer saludarla. Muchas gracias. Gracias, Maricruz, por la introducción. Y pues sí, efectivamente, como nos dice Maricruz, es una patología muy frecuente y que confundimos también porque nos va a causar exceso de lágrima que se desborda. Vamos a ver este exceso de lágrima, cómo lo vamos a abordar. Esto nos va a traer alteraciones también en la hemostasis visual y alteraciones en el paciente de disconfort, de que si son niños, de que el papá ya está desesperado, que está todo lagrimoso, y si es adulto, de que le está lagrimeando el ojo todo el tiempo. La patología de la vía de secreción lagrimal la vamos a dividir también, igual que la anatomía, en alteración de la vía de secreción alta y de la vía de secreción baja. La vía de secreción alta va a terminar en el canalículo común y la baja es el saco y el conducto nasolagrimal. Y el principal síntoma de la dacroestenosis es la la epífora. Y esta hay que diferenciarla perfectamente del aumento en la producción de lágrima, que es lagrimeo. La epífora lo que tenemos es un problema en la excreción. Y lo más urgente con lo que nos vamos a topar es que el ojo seco nos vaya a dar exceso de lágrima por un lagrimeo reflejo o cualquier inflamación en la superficie ocular o inflamación intraocular. Nos llegan súper frecuentes pacientes con ojo seco para que revisemos la vía lagrimal. La dacroestenosis la vamos a dividir en congénita y en adquirida. Y en la congénita vamos a tener como más frecuente la estenosis del conducto nasolagrimal y la agenesia de puntos y canalículos, que en nuestro área no es tan rara. La adquirida en primaria y en secundaria, vamos a ver más adelante. Empezaremos entonces con estas patologías, agenesias de puntos congénitas o estenosis del conducto nasolagrimal, que nos va a dar epífora. La adquirida se ve por muchas patologías, desde patologías congénitas de posición de puntos, de ectropio, de radiación, de enfermedades de la piel y de la conjuntiva. Y vamos a empezar por la dacroestenosis congénita. Hay que recordar que en la vía lagrimal, durante la gestación, esta vía lagrimal no es permeable, está llena de células epiteliales y una laminita mesodérmica aquí que no está perforada y otras laminitas en el camino que son como valvas, pero la única laminita realmente mesodérmica está acá y es en la válvula de Rosenmüller. Y esto se va canalizando entre el 8º y 9º mes de gestación. Y al nacimiento, solo el 15% nacen sin estar perforados. Se van perforando en forma espontánea entre el 6º mes y el año de edad, llegando al año de edad de que ya están perforados casi todos. La patología puede ser
uni o bilateral. Más frecuentemente es unilateral y cuando es bilateral es asimétrica. Hay varias alteraciones anatómicas para que se presente esta dacriostenosis. Normalmente debe coincidir la salida del conducto óseo con la salida membranosa, pero a veces no coincide. Como aquí, una está más alta que la otra. Entonces son anomalías congénitas que nos van a llevar a que no drene la lágrima bien. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener niños con epífora y pueden tener un poco de secreción mucoide en el fondo de saco, hiperemia conjuntival e hiperemia de la piel por el pH de la lágrima que le está irritando frecuentemente. Hay aglutinación de las pestañas también. Tenemos que revisar en estos niños si estamos ante un caso de una agenesia o si es una alteración en el conducto nasolagrimal. Entonces, tenemos que ver si está presente el punto lagrimal y si está permeable. Como lo hacemos con la prueba de desaparición de fluoresceína, en donde ponemos fluoresceína, unas gotitas de fluoresceína, esperamos 5 minutos, en donde se debe ir por el conducto nasolagrimal la fluoresceína. Si no es así, es que algo está pasando. Y tenemos que comprimir el saco para ver si hay salida de algún material, ya sea moco o pus. ¿Qué hago yo ante estos casos? Bueno, si el paciente me llega antes de cumplir los 4 meses de edad, yo lo que hago en el consultorio, hago una compresión del saco. Y les enseño cómo se hace y les mando que se vayan a su casa para que le hagan aseo al niño, solo aseo, ningún tipo de gotas, compresión del saco 2 veces al día y lo cito al mes. Entonces, esta es la compresión que se hace. Me gusta mucho mostrar este video porque es de uno de mis maestros, el doctor Leopoldo Murillo, en donde se comprime a nivel del saco y se comprime fuerte. No hay nada que se rompa y no lo vamos a romper con la yema del dedo. Se tiene que blanquear la zona. Entonces, esto puede ser incluso una compresión diagnóstica terapéutica. En ese momento se puede, lo poco que haya de celulitas y la membranita se pueden perforar por la presión hidrostática que estamos ejerciendo sobre esa lágrima que quedó en el trayecto. Si al paciente que lo he estado siguiendo cada mes llega hasta el 5º mes de edad y continúa con epífora, es cuando yo hago el primer sondeo, a los 5 meses de edad, ya sea con anestesia tópica o sedación. Eso sí, ya les recomiendo que lo hagan como ustedes deseen. ¿Y cómo es que hago este sondeo? Lo hago con una sonda de Baumann del 4 ceros y 3 ceros, ya sea por el punto lagrimal superior o el inferior, y lo mando a su casa con esteroide tópico. Si es con anestesia tópica, pues lo hago taquito y alguien me sostiene la cabeza. Pero puede ser con sedación y entonces vamos a hacer lo siguiente. En general no dilato porque utilizo la 4 ceros que en general cabe perfectamente en el punto lagrimal del paciente. Entonces, meto y saco la sonda unas 3 veces. 1, 2, 3 y la saco. Cambio la sonda del calibre un poquito más ancho, o sea, metí la 4, ahora meto la 3. La pongo en posición. Y otra vez, ya sea por el superior o el inferior, el chiste es que van a dar al mismo lugar. Hay gente que lo hace por el superior y el inferior, pues, como deseen. No creo que sea tan necesario. Y también 1, 2, 3 y 4 y se acabó. Ahora, sí. Bueno, ¿qué puede pasar? Después de este sondeíto, yo les digo a la familia que los primeros 5 días el niño todavía va a estar con un poco de epífora. Les dije que le mando esteroide tópico, casi siempre con tobramicina, pero lo hago más por el esteroide. Pero ya después de esos 5 días, ya al niño ya se le tiene que haber quitado absolutamente todo. Si después de ese sondeo, a las 2 semanas, sigue con
la epífora, entonces hago un segundo sondeo, igual, de la misma manera. El niño apenas tiene 5 meses, 2 semanas, ¿no? Ok. Con eso se tiene que quitar ya todos los casos de dacrostenosis. Pero llega a suceder que puede que no se quite y entonces es cuando ya decido hacer una dacrointubación cerrada que más adelante vamos a ver cómo las hago. Ahora, si el paciente me llega entre los 6 meses y 2 años, o sea, no lo conocí yo antes de ese tiempo, lo que hago es un sondeo con anestesia general. Si con eso no se mejoró, ya no espero hacer un segundo sondeo, ya lo paso directamente a hacer una dacrointubación cerrada. ¿Por qué espero solo hasta los 5 meses? Porque el niño no es tan fuerte y, bueno, a mí me gustan hacerlas con anestesia tópica nada más. Más de 5 meses ya se mueven mucho, ya no es difícil detenerles la cabecita y antes de los 5 meses es muy rápido. Y si ya tiene más de 5 meses, siempre es con sedación. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para hacer el sondeo? Pues hay muchas publicaciones y dicen que entre 2 y 67 meses. Pero a mí no me gusta esperar tanto. ¿Por qué? Porque el retraso de un sondeo va a hacer que haya más infecciones y cicatriz de la misma zona, ¿no? Y entonces el éxito de sondeo, por eso es mejor cuando se hace antes de los 18 meses. Yo los hago a los 5 meses. La falla va en relación directa con la edad en la que se realiza el sondeo. Ahora, si el niño me llegó a los 2 años, la verdad es que ya ni sondeo les hago. Ya va, de todos modos lo tengo que sedar, ya de una vez le hago dacrointubación. ¿Y qué pasa? ¿Cómo es esta dacrointubación? ¿Con anestesia general o con anestesia local? La verdad he trabajado con anestesiólogas pediatras que con una sedación, pues lo he podido hacer perfectamente. Pero puede ser con general, como ustedes decidan. Y más o menos esto es lo que hago, lo que ya les expliqué. La estenosis adquirida puede ser primaria o secundaria. La primaria se le llama idiopática, en donde se ven que hay cambios de inflamación y cicatrización sin alguna causa específica, y es la más frecuente. Bueno, cuando no tenemos otras causas, ¿verdad? Y todas estas son secundarias, puede ser por trauma, secciones de canalículo o traumatismos faciales que pueden abarcar la vía lagrimal, por tumores alrededor del conducto nasolagrimal, de senos paranasales o de la misma vía lagrimal, por inflamaciones ya sea de conjuntiva o de la piel, infecciosas, de cualquier tipo de infección, incluso hongos, por medicamentos, sobre todo los antiglaucomatosos. Hasta también se reporta que hay por lágrimas artificiales, inflamación del conducto nasolagrimal. Y el uso de quimioterápicos desde 5-fluoracilo, doxicatel, que se utiliza para varios tumores de pulmón, de próstata, de mama, y una parálisis de Bell complicada. Vamos a hablar de qué es una parálisis de Bell complicada. Una parálisis de Bell pura no tiene obstrucción y entonces en esos casos no nos va a servir un sondeo. Evidentemente no nos va a servir, lo que falla es la bomba. Vamos a ver más adelante cuando complicada, ¿a qué se refiere? Complicada con un ectropión y con una epitelización de punto. Entonces ya estamos teniendo una dacroestenosis. Aquí tenemos una dacroestenosis por dacriolitos, acá por sección de vía lagrimal, acá por una enfermedad de la piel y por radiación. Entonces, cualquier inflamación crónica en la vía lagrimal o alrededor de la vía lagrimal nos puede dar obstrucción de esta. ¿Qué vamos a hacer ante este tipo de pacientes? Bueno, pues todo completo.
una historia clínica detallada con un examen oftalmológico completo, ver el inicio, qué tan frecuente es, qué tan molesto es y los factores con los que se relaciona. Ahí es bien frecuente que decimos, a ver, usted cuando le da mucho el sol empieza a llorar, pues entonces hay que pensar que tal vez el problema está en la córnea y no en otro lado, ¿no? Antecedentes de cirugía que nos hagan encaminarnos a ver en dónde está la falla, la trauma, parálisis facial, cualquier alteración de senos paranasales, cualquier sinusitis, incluso alergias, tumor, radioterapia, quimioterapia. De los antecedentes oculares ya había dicho, las conjuntivitis y las enfermedades cicatrizantes de la conjuntiva nos van a inflamar y nos van a epitelizar el punto lagrimal y el canalículo. Casi la etiología del punto lagrimal es la misma que la del canalículo. Las malposiciones palpebrales, pero no por la malposición por sí misma, sino porque al estar inflamado, porque no está lubricado, pues se va a epitelizar. La prueba de desaparición de la fluoresceína es una de las pruebas específicas que ya le expliqué. El sondeo nos va a ayudar a la localización de la estenosis. Aquí estamos viendo a este paciente que pues tiene así como muchas suturas por todos lados, que lo operaron en otro lado. Estamos metiendo apenas la puntita de la sonda y no pasa más allá. Entonces estamos viendo que la localización está en el mismo canalículo. Entonces ya vemos dos pruebas, la de desaparición de la fluoresceína y el sondeo. Otra prueba es la de irrigación. Vámonos directamente a la prueba de Jones 2, en donde no vamos a poner ningún hisopo en la nariz. ¿Por qué no? Porque es muy molesto y además en niños si tenemos que hacer una irrigación, no la vamos a hacer con anestesia local, la vamos a hacer sedada. Y en los adultos es muy fácil que el paciente nos diga, ya me pasó el agua a la nariz o a la boca. Entonces, por eso mismo, no tiene absolutamente ningún caso que la solución tenga fluoresceína, porque de todos modos el paciente no va a decir me salió agua verde por la nariz, o sea, va a decir me salió agua o me pasó agua. Entonces, en las irrigaciones también con esto podemos ver el sitio de obstrucción. Ahí estamos irrigando. Muchas veces no necesitamos, si la aguja es de 26 Gauss, no necesitamos dilatar y se refluye por el mismo lugar. Entonces, ahí nos están dando otra vez el sitio de obstrucción. Si se refluye por el mismo lugar, la obstrucción está en el mismo canalículo. Si irrigamos y se refluye por el punto superior o por el punto contrario, si hubiera irrigado el superior por el inferior, pues tengo que entender que entonces la oclusión está a nivel del canalículo común. Pero si irrigo y tarda un poquito, puede que la oclusión incluso esté en el conducto nasolagrimal y se tarde en refluir. Entonces, si es inmediato, es el canalículo común. Y si es un poquito tardío, es el conducto nasolagrimal. Entonces es lo mismo que dijimos. A la irrigación puede pasar libre a la nariz o a la boca, a la nasofaringe, o puede refluir. Si pasa libre, pues está permeable la vía. Si refluye, puede refluir por el mismo punto o por el punto opuesto. Si es por el mismo punto, hay estenosis de ese mismo canalículo. Si refluye por el punto opuesto, puede refluir solución o puede refluir moco o pus. Si refluye solución en forma inmediata, hay estenosis del canalículo común. Si refluye un poco tardíamente, hay estenosis del conducto nasolagrimal. Pero si refluye pus, estamos ante una dacriocistitis. La dacriocistitis es una complicación de una dacriostenosis. Entonces,
no pueden poner en un diagnóstico preoperatorio dacriostenosis y operarlo de dacriocistorrinostomía porque, pues no. O sea, la dacriocistitis es una entidad nosológica con signos y síntomas y exploración específico. Entonces, si ustedes tienen salida de pus, es una dacriocistitis. Y el diagnóstico es dacriocistitis y lo voy a operar de dacriocistorrinostomía. Si tengo dacriostenosis del conducto nasolagrimal, entonces puedo que le haga solo una intubación. Otros estudios complementarios serían la dacriocistografía, pero la verdad nosotros no lo utilizamos. Y la tomografía o resonancia magnética, si estamos pensando en la tomografía en general, pues algún problema traumático, algunos tumores, igual con la resonancia magnética, sobre todo ya vemos con tumores, ¿no? Aunque nos ayuda muchísimo la tomografía y es un poco más accesible para todos. Una de las cosas que decía, el defecto de bomba que da la parálisis facial pura puede confundirse y tener lagrimeo por otro motivo. La parálisis facial nos puede dar una regeneración aberrante y puede dar las dichosas lágrimas de cocodrilo, en que están al mismo tiempo inervados los músculos masticatorios y la inervación de la glándula lagrimal. Entonces, cada que mueven o mastican, lloran. Entonces, ahí también hay que hacer diagnóstico diferencial si estamos ante un aumento de producción o problema de eliminación. Y cuando ya se complicó la parálisis facial y la atonía del músculo, vamos a tener reversión de punto y epitelización, pero ya entonces es una parálisis facial complicada. Cuando tenemos agenesia de punto o de canalículo, hay que valorar mucho si vamos a operar o no. ¿Por qué? Porque increíblemente muchos de estos pacientes no siempre tienen epífora. Y cuando operemos, pues tenemos que recordar que no hay mucosa, no hay ni canalículo, no hay mucosa y tenemos que hacer falsa vía. Entonces, valorar muy bien si tenemos o no que operar, aunque hayamos encontrado a la exploración que no hay punto lagrimal y muchas veces no hay canalículo. Cuando tenemos epitelización o estenosis del punto lagrimal, podemos hacer una puntoplastía simple. ¿A qué se le llama puntoplastía simple? Pues simplemente dilatar y aumentar el calibre del punto lagrimal. O sea, primero perforar pues esa membrana que está epitelizando y aumentar el tamaño. Y si mejora unos 15 días, pues hay pacientes que se les puede estar repitiendo esto, pero lo adecuado entonces sería mejor dacrio intubar. O la otra cosa, si estamos seguros de que el canalículo está permeable, ¿por qué estoy seguro? Porque lo dilaté y porque lo irrigué y porque le pasó solución, entonces es muy bueno poner un tapón lagrimal perforado, sobre todo en los puntos lagrimales inferiores. Ese tapón lagrimal, pues no es que la lágrima se vaya a subir y a meterse por la perforación del tapón lagrimal. La lágrima se va a ir por alrededor de este implante, ¿no? Y ese taponcito lo vamos a dejar por tiempo indefinido, porque hay gente que lo quita y como no le quitó la causa, que sería una alergia, que sería que sigue usando sus gotas de glaucoma o cualquiera que sea la causa que lo epitelizó, pues se va a volver a epitelizar. Entonces, yo les recomiendo dejarlo por tiempo indefinido siempre y cuando el cabezal no le esté causando erosión a la conjuntiva o a la córnea. Ahora, si tengo tapados tanto el superior o el inferior, pues puedo poner una sonda de Crawford, que es muy económica, o una nunchaku, que es una autoestable y nos sirve para lo mismo. Hay dos situaciones en donde, pues, no sé si sea tan adecuado
darlo en forma preventiva a aquellos pacientes que están con quimioterapia para que no se les vaya a estenosar, o mejor esperarnos a ver si a ese sí se le va a estenosar o no se le va a estenosar, y entonces, entonces sondearlo. Lo que pasa es que este medicamento se elimina también por lágrima, por eso es que se estenosa. Y en la radioterapia, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces podemos intubar al paciente antes que lo radien, pero ¿qué va a pasar al hacerle la radiación? Que muchas veces el punto lagrimal se vierte. Entonces, pues sí, qué padre que tenemos un punto lagrimal bien sondeado, pero no está en contacto con el ojo, entonces posiblemente sea mejor hasta después que veamos realmente las secuelas que haya dejado esa radioterapia en la zona perivía lagrimal. Y ahora, cualquiera de estas cosas solo funcionará si el resto de la vía es permeable. ¿Por qué? Porque puede pasar que ustedes vean, está epitelizado el punto, y pum, ponen un punto lagrimal y en ese momento se dan cuenta que el canalículo no funciona. Entonces, desde antes hay que hacer una irrigación y estar conscientes de que sí está permeable el resto. Si no, el tapón lagrimal, pues nada más va a ser un gasto. Y el pronóstico va a depender de que tratemos lo que lo causó. En la estenosis del canalículo, pues prácticamente vamos a hacer lo mismo, vamos a ver si está permeable o no está permeable. Si no está permeable, y si es un solo canalículo, podemos utilizar el mínimo NOCA, pero solo si es traumático. ¿Por qué digo solo si es traumático? Porque el mínimo NOCA es muy flexible y no va a empujar nada ni nos va a ayudar a romper ninguna obstrucción. Por eso les digo que solo mejor en sección de vía lagrimal. Y el Mastercard y el Acrillet sí tienen una guía. A mí no me gusta el Acrillet porque hagan de cuenta que es un Mastercard, pero con una pluma para inyectarlo, y es muy estorboso. Si tenemos estenosado los dos canalículos o rotos por traumatismo, podemos usar una sonda de Crawford o un nunchaku. Otra vez, preventivo, depende. Y también, si no se quita lo que lo causó, pues va a continuar el problema. El tubo de Jones se va a reservar si no funciona todo lo anterior. Pero a mí no me gusta, he visto muchos problemas con el tubo y la verdad es que no siento que realmente se mejore el paciente o quede bien. Entonces, estos son los dispositivos con los que vamos a hacer una dacrointubación. Para problema monocanalicular, tenemos el mini monoca, que solo es el tubito con el cabezal, pero no tiene una guía. Entonces, esto nada más lo empujamos con la pinza. Tenemos el Master K, que tiene su silasti con su cabezal y tiene una guía metálica. Y el Acrillet, que es lo mismo, pero con este inyector. Y el bicanalicular, pues la sonda de Crawford súper conocida por nosotros, que ahora otra cosa, a mí particularmente no me gusta con olivas porque nunca la recupero con el ganchito ese para recuperar la oliva, y aunque sean niños, les pido de adultos porque la guía metálica de la de niños es muy flexible y nos cuesta trabajo. Se dobla mucho. Entonces, aunque sean niños, con una sonda de Crawford de adultos. Y el nunchaku, aquí está su silastic, no tiene ningún cabezal, y dos guías para ponerlos en posición. Entonces, aquí es un mini monoca en una sección, vean, lo tenemos que acomodar en el punto lagrimal, aquí está el cabezal. Este cabezal les llega a rozar en la conjuntiva, entonces, en general a todos los que les ponemos algún implante en la vía lagrimal les vamos a mandar lubricante, excepto pues aquellos que no les toca la córnea. Y vean cómo lo tenemos que empujar. Y a veces cuesta trabajo y se regresa. Entonces tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Ya que está intubado,
pues entonces ya hacemos la sutura de la vía lagrimal. Pero es muy flexible, les digo, no tiene guía. Este es el Mastercam, tiene una guía. Llego pues a la pared y lo rectifico como si estuviera haciendo un sondeo. Lo rectifico y siempre lo detengo, ahí lo tengo que agarrar con una pinza para sacar la guía. Siempre ahí detenemos con una pincita para sacar la guía o con un hisopo, mejor con una pinza. Este es el acrillet. Aquí se ve la parte de que va el silastic con la guía. No se alcanza a ver, pues bueno, porque está muy grande. Fíjense por qué se paró. El dispositivo inyector. Ahorita se va a ver. Ahí está el cabezal. Y después nada más desde arriba lo empujamos. Entonces, ¿está problemático? Bueno, ni tanto, porque es como si estuviéramos inyectando un lente intraocular. Y también lo detenemos con una pinza para que no se nos venga otra vez, porque está como pegadito la guía metálica. Ahora, este es un Crawford para cuando son bilaterales. Ya súper conocido. Lo sondeo, la recupero en la nariz. Que esa recuperada puede ser muy sencilla o puede ser muy difícil. El chiste es conocer bien la anatomía para buscarlo pues en el meato inferior, ¿no? Y luego hacer estas maniobras para que salga la guía metálica. Esto es tiempo real, no está editado. Y bueno, ¿qué pasa con esta Crawford? Pues que tenemos que manipular la nariz. ¿Y qué pasa frecuentemente? Pues que lastimamos la mucosa y hay sangrado. Y en general lo tenemos que hacer con anestesia general y porque si sangra y se va hacia la glotis, pues podemos tener edema de glotis. Este es el nunchaku parabilateral, acá está la nariz y acá está la boca. Entonces pasamos el nunchaku, esta es una dacroestenosis. Dacroestenosis en un adulto. Entonces la pasamos y esto nos sirve como es ya dura, pues de romper la obstrucción que podamos encontrar en el camino. Lo detenemos para sacar la guía y metemos en el otro canalículo. Entonces, esto lo podemos usar ya sea por problemas de canalículo o de conducto nasolagrimal. Se puede usar esto en niños. Estos se llaman autoestables. Aquellos que no recuperamos en la nariz se llaman autoestables. ¿Y qué ventajas tienen? Que no manipulamos la nariz, que no lastimamos. Bueno, en el caso de que solo sea un punto lagrimal y no ponemos el Crawford para que se utilizan los dos, que hay menos riesgo de sangrado, menos laringoespasmo y se puede hacer con sedación. De hecho, nosotros hemos puesto autoestables en curaciones, o sea, sin anestesia, sin ningún tipo de anestesia, sedación en general, sino con anestesia local. El tratamiento complementario para que pues no se nos vuelva a tapar y para que quede bien sin epífora es desinflamar lo que está inflamado, quitar las infecciones si es que hay, quitar si se puede el medicamento y si no pues se puede, pues entonces no vamos a quitar
el stent, no lo vamos a quitar. Diluir la lágrima en el caso de los que toman el quimioterápico para que no inflame, y en los casos que tenemos eversiones de puntos, etcétera, corregir esa parte. Entonces, la dacriostenosis es una patología frecuente y lo debemos diferenciar con el aumento de producción de la lágrima. En una dacriostenosis congénita, lo ideal es sondearlas en forma temprana, y yo les recomiendo que sea a los 5 meses. En las estenosis mecánicas, lo mejor es dacrointubar. Cuando hay deficiencia de bomba pura, no sirve dacrointubar, entonces, ¿para qué hacemos eso? En las dacrocistitis hay que recordar que es una complicación de la dacriostenosis. No sé si tengan alguna pregunta. Hola, hola. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí se escucha, doctora? Digo, yo creo que lo dejamos aquí. El otro tema que quería medio tocarlo, pero pues mejor nos quedamos en preguntas, es no, apenas llevamos 36 minutos. Ok. ¿Puede continuar, doctora? Sí, ¿Puede sí, continuar sin vamos a problema? la dacrocistitis. La dacrocistitis es una infección del saco lagrimal como complicación, o sea, es una patología aparte de la obstrucción del conducto nasolagrimal. Las causas son distintas o diversas, como dacriostenosis congénita, sinusitis, obstrucción traumática o quirúrgica del conducto nasolagrimal, cuerpos extraños como tapones lagrimales que se van depositando ahí, inoculación microbiana también puede ser en forma que nosotros lo hagamos. Ahorita les digo por qué. La etiología, perdón, pues esta es la más frecuente. Esto en adultos, estos en niños, pero se pueden asociar también a anaerobios y a bacterias coliformes. Esta patología puede ser de inicio rápido, con dolor en esta zona, edema, eritema, en el área del saco. Al principio puede ser sin epífora, pero también puede tener una historia larga de epífora hasta que se presenta el primer cuadro de dacrocistitis. Y en general lo que sale es secreción mucopurulenta. Ya cuando lo empezamos a tratar y les damos tratamiento con compresión, puede salir secreción hialina. Y puede haber o no reflujo en ese momento a la compresión del saco, porque a veces depende de que ellos antes de la consulta ya llegaron porque se comprimieron el saco, entonces el médico que llega dice, no tiene nada, pero es que el paciente pues tal vez se lo comprimió antes de salir de su casa. Entonces, esta es una compresión del saco que puede ser que salga, como en este caso, únicamente moco, pero si está saliendo moco y en esa cantidad, entonces es que tenemos un problema en donde se está acumulando en el saco lagrimal la lágrima. Podemos tener síntomas sistémicos principalmente en niños, como fiebre e irritabilidad. Y en neonatos e infantes, la evolución esta es muy rápida y tenemos que actuar prontamente. A ellos sí los tenemos que internar para darle el tratamiento en forma sistémica intravenosa. Muy frecuentemente hay drenaje espontáneo hacia piel principalmente porque es la vía más fácil y hacen fístulas en un 5%. A veces pueden haber extensiones hacia la órbita y hacer abscesos. Y en los niños puede más fácilmente esta infección llegar hasta el cerebro. En cuanto al laboratorio y gabinete, pues vamos a tener en general leucocitosis. En los cultivos de secreción vamos a encontrar los microorganismos que ya hablamos y podemos tener alteraciones también a nivel sistémico, sobre todo en niños. En la tomografía vamos a pedirla cuando estemos pensando en traumatismos o cuando el cuadro es muy severo o cuando creemos que ya avanzó en la clasificación de Chandler, que ya se complicó en una celulitis u otra cosa.
Y también si tenemos sospecha que fue también por una sinusitis. Aquí vean cómo se ve este saco lagrimal aumentado de tamaño y que corresponde en esta zona. Y muchas veces vemos en el conducto nasolacrimal que está ocupado. El tratamiento que les vamos a dar a estos pacientes es con antibiótico de amplio espectro y en los niños les digo que tenemos que internarlos y darle tratamiento intravenoso y puede prolongarse este tratamiento por 2 semanas y así va a quedar después de tratado este paciente después de un cuadro agudo, les digo que puede fistulizar y puede quedar así. El tratamiento también va a depender. Sistémico podemos utilizar cualquiera de estos medicamentos y si pensamos que está complicado con un anaerobio, le agregamos o clindamicina o metronidazol. Y por vía oral, a los pacientes adultos los podemos manejar incluso con puro ciprofloxacino o levofloxacino si ya es que había estado usando cipro. Y la amoxicilina clavulanato también nos da excelentes resultados para manejarlos en forma ambulatoria. El tratamiento quirúrgico, cuando está muy tenso y les está doliendo mucho, podemos hacer una incisión, pero ahorita les explico cómo. Y después el tratamiento adecuado. Ya después de esto fue solo transitorio para quitar un poco el dolor que causa la presión. Hacemos una dacriocistorrinostomía si el saco en general se ve sin mucha aumento de volumen y podemos asociarla con una fistulectomía. Y hacemos una dacriocistectomía si nos falló una dacriocistorrinostomía previa o si tenemos el saco demasiado grande que ya esté totalmente disfuncional y que nos va a estorbar más hacerlo una dacriocistorrinostomía. Entonces, la incisión, que en general yo les digo, no hagan incisión, metan una aguja de calibre grande, pero en la zona en donde después vamos a hacer una incisión quirúrgica para hacer dacriocistorrinostomía. La incisión para drenaje solo es para quitar el dolor que tienen en ese momento y entonces nada más metemos una aguja y el agujerito va a ser el de una aguja, pero en esta zona, no lo metan acá, no lo metan aquí, en donde vamos a hacer después la incisión para una dacriocistorrinostomía. Entonces, esto va a ser para aliviar el dolor y para prevenir diseminación y va a ser, les digo, con una aguja. En el sitio de la incisión quirúrgica de la dacriocistorrinostomía. Si quieren hacerle con una bisturí, pues lo pueden hacer por ahí, pero no, con una aguja es suficiente. Y la cirugía, ¿en qué consiste la dacriocistorrinostomía? En que vamos a derivar el flujo que normalmente debería ir por el conducto nasolagrimal, lo vamos a derivar a que se vaya más directamente hacia la nariz haciendo una osteotomía. Y hay diferentes técnicas, las más habituales pues es la externa, en donde vamos a utilizar un colgajo de saco y un colgajo de mucosa. Se puede hacer 2 colgajos, uno anterior y otro posterior, pero en general usamos un anterior. Hay veces que se suspende el orbicular, pero en general no. Y hay dacriocistorrinostomía sin colgajos. Yo utilizo con colgajo de mucosa y saco solo anterior. Y siempre lo dacrointubo, y así es como va a quedar el tubo anudado en la nariz. Puede hacerse en forma endoscópica, tratando de hacer la incisión amplia, no perforaciones chiquitas, sino la incisión amplia, aunque yo no la manejo. El éxito de las dos es muy semejante. Entonces, aquí hay una incisión que pues es pequeña, es como de 1 centímetro para trabajar. La elongamos un poquito, pero nada más no se incide la piel. Llegamos hasta el periósteo, desperiostizamos hasta la cresta lagrimal posterior. Ahí se ve la cresta lagrimal anterior aquí y desperiostizamos.
Bueno, dilatamos los puntos porque vamos a hacerla con Crawford. Y ahí vemos cómo el saco se está... Ahí vemos el saco lagrimal, el cual vamos a hacerle un colgajo con base anterior. Vamos a levantar el colgajo. Y ahorita lo que sigue es hacer una osteotomía con una... Ay, ya se me olvidó cómo se llama esta... ya se me olvidó, pero hacemos la osteotomía. Como, ¿de qué tamaño? Como de 1 centímetro, bastante grande. Y vamos a tallar después un colgajo de la mucosa. Igual con base anterior. Entonces va a quedar un colgajo aquí y otro colgajo acá. Y vamos a unirlos. Ahí se ve el colgajo de la mucosa nasal. Antes de unirlos, pues vamos a pasar nuestro Crawford. Lo recuperé con la misma cánula de aspiración. Y vamos a dar 2 puntos de sutura de un material absorbible, Vicryl 5 ceros, para los colgajos de mucosa y saco. Y unos 3 puntitos después para el orbicular. Y la piel, pues si es niño, con Vicryl también para no tener que quitar ningún punto. Y si es adulto, con Ronilene o nylon 6 ceros. Bueno, ya no la brincamos. Entonces, si tiene, esta es la incisión, y si es niño les digo con Vicryl, y si tiene fístula, pues quitamos la fístula. Aquí tiene su cicatriz de la fistulectomía y la cicatriz de la dacrocistostomía. En el tratamiento posoperatorio vamos a mandar lubricante 4 veces al día, si es que el tubo está tocando córnea conjuntiva. Lubricante nasal no siempre mando. Movilización del tubo, hay gente que le indica, no, yo no estoy muy convencida, y lo vamos a revisar a la semana, al mes, a los 3 y a los 6 meses. El pronóstico de estos pacientes es reservado. Es bien frecuente y en todos lados y con cualquier mano que se vuelvan a tapar, como yo creo que hasta como un 40%. Y a mí me tocó verlo en otros países también donde hice parte de mi preparación en Dallas y en Belo Horizonte, que se les tapaban. Entonces no es cierto que no se tapan. Entonces, o que el éxito de 99%, no es cierto. Existe una alta recidiva, y mientras más largo sea el seguimiento de sus pacientes, es cuando se ven más las recidivas, porque si los estudias a los 3 meses, pues sí puedes decir que tienes un éxito del 90%. Entonces, al éxito menor le decimos si solo se quitó el epífero, y mayor si ya no tiene ninguna molestia. Y depende del tiempo de seguimiento. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que prevenir las complicaciones, y por eso los tenemos que operar a estos pacientes. La externa con Silastic es la más realizada porque se ve mejor, porque es rápida y porque la cicatriz después de un tiempo casi no se va a notar. Aquí todavía se ve rosita, pero después de un tiempo casi no se les nota. Entonces, una endoscópica tiene la ventaja de que no deja cicatriz y no alteras el músculo orbicular. Y las desventajas es la curva de aprendizaje y el costo, porque necesitas la torre de endoscopía, etc. Pero tanto la externa como la interna tienen la misma eficacia y el mismo sangrado, prácticamente las dos. Entonces, la ideal pues sería la endoscópica, ¿no? Para no tener cicatrices. La dacrocistectomía la vamos a hacer cuando tenemos una dacrostitis con un saco lagrimal muy, muy grande, o
en algún paciente que no puede ser anestesiado en forma general o que tenga alguna contraindicación para que lo duerman, cuando falló una dacrocisternostomía, pero principalmente cuando tenemos sospecha de algún tumor en el saco lagrimal, entonces vamos a quitar todo el saco. Y bueno, con eso es lo que les vengo a entregar el día de hoy y ojalá les haya quedado claro. Ay, no sé cómo quitar esto. Doctora, ¿Sí? a ver si no me corto un poquito porque está cayendo un tormentón aquí, pero tormentón. Se me estoy, Ajá. Se casi oye nos bien estamos ahorita. inundando. Le Se voy a oye hacer las bastante bien. Sí, claro. preguntas. Ujú. Primero preguntan, ¿dónde se pueden adquirir las agujas con agujero lateral para exploración de la vía lagrimal? IKEO no lo tiene en su catálogo. ¿Usted conoce quién tiene esas agujas? ¿O si son necesarias? ¿O de cómo Pero la podemos hacer? no sé cuáles agujas me digan, pero yo nunca las he usado. Unas que tienen el agujerito lateral para para explorar en la vía lagrimal, pero normalmente no lo hacemos con eso. ¿Usted con qué lo hace? Con una cánula de irrigación y unas sondas es lo único que utilizo para revisar vía lagrimal. Sería muy bueno tener algún endoscopio para revisar desde la nariz, ¿verdad? Pero no lo tengo tampoco. Otra cosa, lo mínimo que tienen que revisar ante una dacrostenosis, sobre todo baja, es la nariz y el paladar. Es lo mínimo. En todos los que tengan algún problema de vía lagrimal baja, tienen que revisar, aunque sea con una lamparita. Ok. ¿Existe mayor éxito haciendo colgajo posterior y anterior que haciendo solamente el anterior en la DCR, doctora? La verdad es que el pronóstico es igual y es mucho más complicado hacer colgajo anterior y posterior. Yo lo llegué a hacer a inicios y no, pues lo dejé de hacer y la verdad el pronóstico es muy semejante. De todos modos, el saco ya no va a funcionar con su efecto de bomba en ninguno de los dos casos. Después de un microdesgarro, ay, se me fue. Yo creo que cuando se te va la mucosa nasal. Después de un microdesgarro del canto interno, sin lesión de la vía lagrimal y asimetría de los cantos internos, ¿qué recomienda? Nada, un punto de sutura. Si nada más fue piel y no se profundizó y no se lesionó la vía lagrimal, pues suturarlo. Siempre lo tenemos que revisar muy bien, porque a veces una laceración que se ve muy chiquita y a veces sí está hasta el fondo. Entonces, si es en el canto interno, nada más darle algún puntito, conservando la anatomía. Mandan muchas felicitaciones, doctora. Gracias. Excelente charla. Muchas felicidades. Todo muy bien. En caso de dacreocistectomía, ¿se reconstruye la vía lagrimal en un segundo tiempo quirúrgico? En la dacrocistectomía, la verdad es que también sondeo. Entonces, quitamos todo lo que haya de mucosa, todo. Y también hago, cuando no es por tumor, también hago osteotomía y pongo tubo. Cuando no es por tumor. Cuando es por tumor, primero analizamos qué tumor es y ya después damos tratamiento, dependiendo de lo que sea. Y sí, si no salió un tumor, pues vamos a hacer lo siguiente, hacer la osteotomía y hacer una especie de dacrocisternostomía. Buenas noches, excelente plática. Una pregunta, en un paciente con dacreoestenosis adquirida que ya se realizó dacrointubación y no funcionó, ¿qué sigue hacer? Pues analizar por qué no funcionó. Tomarle una tomografía para ver qué parte está peor de su vía lagrimal, ¿no? Hay recomendaciones de también hacer una dacrocisternostomía en esos pacientes. Entonces, si no nos queda otra, si ya vimos que la tomografía no nos muestra nada, pues hacer una dacrocisternostomía, aunque no haya infección del saco.
¿Qué calibre de aguja se usa para drenar el absceso en la dacriocistitis? Ay, no me acuerdo ahorita el calibre, pero con una amarilla es suficiente. Incluso a veces con la negra, pero yo les recomiendo, como es pus, con una de las agujas amarillas o verdes, no recuerdo ahorita el calibre, pero es suficiente para poder drenar. En un dacriocele, ¿qué manejo utiliza? Ok, no manejamos dacriocele aquí. Digo, no toqué el tema. En dacriocele es una intubación en cuanto lo diagnostiquemos. No, perdón, un sondeo en cuanto lo sondeo. diagnostiquemos. En ese momento y les va requete bien. Si al realizar osteotomía se desgarra la mucosa, ¿qué recomienda? Pues convertir a dacriocistectomía. Hay veces que si tu mucosa nasal, la mucosa del saco es suficientemente grande, lo puedes suturar al periósteo que está arribita de la osteotomía. Pero hay veces que no se puede, ¿por qué? Porque ese periósteo lo hicimos hacia arriba, lo desplazamos hacia arriba. Hay veces que queda una orillita de mucosa y entonces lo suturamos ahí. Y si no, convertir a dacriocistectomía, sin problema. ¿Cuánto tiempo deja los tubos? Preguntan en Facebook. Bueno, ya nos habían hablado que la microbiota que se genera pues en los tubos dejándolo mucho tiempo, pero si los dejamos poco tiempo, muchas veces no funciona. Yo lo sigo dejando, a pesar del estudio de la microbiota, lo sigo dejando 6 meses en los casos congénitos, en los casos de infecciones, en los casos de dacriostenosis, y en los casos de traumáticos de sección de vía lagrimal, solo 3 meses. Ahora, los puntos lagrimales o todo lo que se me estenosó por una inflamación de la conjuntiva, si los puedo dejar el mayor tiempo posible, los dejo. ¿Por qué? Si no le puedo controlar una alergia o si esta alergia de todos modos va a ser repetitiva, si se los quito se va a volver a tapar. Alguna vez incluso quitándole al paciente diciendo, mira, se lo estoy quitando, guarde su taponcito lagrimal y si se vuelve a tapar, se lo volvemos a poner. Y sí, alguna vez ya se volvió a tapar. Entonces ya prefiero mejor dejarlos, para que no estén haciendo gastos. Entonces, si no podemos quitar lo que lo causó, tratar de dejarlos. Yo conocí en Dallas a una paciente que tenía 10 años con su tubo de Silastic de Crawford y sin problemas. Y no le tocaba, bueno, en esos casos no le causaba toque corneal ni conjuntival, entonces no tenía ningún problema. Entonces, no hay problema porque se dejen más tiempo. Doctora, no sé si aquí con eso quedó claro. Mencionan que la aguja amarilla es de 20 gauge. Bueno, esa, de 20. Y ponen un paciente con dacriocistitis de repetición, con aumento de volumen en saco lagrimal, que la tomografía sugiere tumor maligno. ¿Qué sigue? ¿Qué conducta hay que seguir? Pues quitar ese tumor, analizar qué tumor es. Muchas veces son papilomas nasales invertidos que llegaron y ocuparon el saco. Otras veces puede ser algún carcinoma que se extendió de senos paranasales. Entonces, primero tratar eso y a veces podemos poner el tubo si lo operamos junto con otorrino, porque en general no queda solo en el saco, sino viene de algún otro lado también. Entonces, junto con otorrino y podemos ponerle tubo en ese momento. Entonces, dependiendo del tumor es la conducta a seguir, ¿no? Pero si podemos sondearlo, pues lo sondeamos. Mencionan aquí, ¿se ha descrito la agenesia de vía lagrimal completa o de parte baja? ¿Ha visto usted paciente con agenesia, doctora? Sí, he visto con agenesia y la verdad es que es súper complicado porque solo he visto una que no tenía conducto nasolagrimal, entonces un santo relajo porque además esa zona, el hueso estaba súper duro para perforarlo. Las que solo son de canalículo y de
punto lagrimal, les hacemos falsa vía. ¿Qué quiere decir esto? Yo no uso los de Jones en general. Lo que hago es con una punzocat rojo, otra vez no me acuerdo del calibre, pero en ese punzocat adentro cabe la sonda de Crawford. Entonces, con un punzocat rojo paso por la vía lagrimal, o sea, por el conducto, y luego hasta el conducto nasolagrimal, y luego paso en medio la sonda de Crawford, y ya la recupero en la nariz. Y del otro lado es un poco más complicado, pero le tengo que cortar después la guía del punzocat, y también lo hago. O sea, hago una falsa vía. Falsa vía con más o menos llevando siempre la misma anatomía del paciente. Muy interesante eso, doctora, con lo que tiene ahí lo hace sin necesidad de más, ¿verdad? Pues sí. Doctora, fíjese que aquí mencioné una pregunta. En las primeras sesiones que tuvimos de educación médica continua nos dieron una plática de exploración en oculoplástica y mencionaba la doctora que la exploración o la irrigación debe hacerse con una cánula de irrigación, que no es ideal usar la cánula que usamos para segmento anterior o las cánulas que normalmente usamos para las otras cosas, que no es lo ideal usarla en la vía lagrimal. Por eso preguntaban por la otra cánula, la que tiene el orificio del lateral. No, la verdad es súper útil la de segmento anterior, es como un 26 Gauss. Entonces, no tiene punta cortante, ¿verdad? No tiene punta, es roma, no tienen que dilatar el punto, es muy delgada, cabe en casi cualquier punto. Y si no cabe, pues lo dilatamos, ¿verdad? Pero las de segmento anterior son súper útiles, súper buenas. Yo también uso las de segmento anterior. Sí, me imagino que debe haber unas especiales, como comentaba la doctora, pero la verdad es que las de segmento anterior no tienen punta cortante y son muy útiles, entonces creo son que fabulosas. Sí, sí, son fabulosas. Yo sí se las recomiendo. Otras dos preguntas, dice aquí, ¿en adultos mayores se presentan estas entidades y aún se usan los tubos de Pyrex? Yo no, yo prefiero hacer falsas vías. Y de todos modos, los pacientes con Pyrex, está bien controversial los resultados, ¿eh? Se les botan, hay microbiota, migran, les molesta. Yo sí he visto mucho problema, entonces, si de plano siento que yo no lo voy a resolver, mejor lo mando a alguien que sí lo ponga, pero yo no lo voy a poner. No se me antoja, prefiero hacer falsa vía y con eso ir. Preguntan si estas entidades se presentan en adultos mayores. Sí, totalmente. La estenosis idiopática adquirida se ve que se presenta más en mujeres de los 40 años en adelante, en donde se ha visto que por problemas hormonales cambia la vasculatura, se ha visto que se pierden las células caliciformes, las globet del saco lagrimal y del conducto nasolagrimal, pero son cambios que se dan por la edad. Y le llaman idiopática porque no hay una causa secundaria a esta, pero son cambios que se han visto repetitivamente y que causan inflamación y fibrosis y oclusión. Con respecto a los dacriolitos que causan dacriocistitis, ¿cuál sería la resolución, el tratamiento de los dacriolitos? Bueno, lo que hacemos es curetearlos, ampliar el punto lagrimal, que de por sí estos pacientes lo tienen muy grande. Lo ampliamos si es que no cabe, porque hay veces con unas cucharillas de chalación chiquitas, aún sin dilatar el punto, podemos curetear todo ese canalículo, porque en general quedan en el canalículo, no se extiende mucho más allá. Y después preparamos gotas de anfotericina.
y los dejamos ahí como un mes con gotitas y les va bien. Y es bien chistoso porque de veras la inflamación en estos pacientes está solo localizada al canalículo afectado, ya sea el superior o el inferior. Yo no he visto que estén afectados los dos. Siempre he Sí, visto que solo es uno. de hecho, ese padecimiento pues le llamamos canaliculitis, ¿verdad? Y es el Canaliculitis. tratamiento ese, una canaliculectomía. Entonces, sí, Sí. regularmente nada más afecta y se sacan todos los dacriolitos y les va bien a los pacientes. Sí, hacemos una incisión y drenamos todo. Ujú. Aquí otra vez la controversia con las cánulas. Dicen, las cánulas de vía lagrimal con orificio lateral las encuentran en catena, pero las de segmento anterior funcionan perfecto y luego ponen que se pongan de acuerdo para el examen cuál es la cánula. No les vamos a preguntar eso. No viene en el examen eso, no se preocupen, pero hablando de nuestra práctica diaria, pues acuérdense que hay cosas que son ideales usar, opciones que tenemos, pero una cánula de segmento sin problema la pueden usar y la tenemos ahí a la mano y es totalmente válida una o la otra, con la que se sientan cómodos. Ya no contraindico la otra. Exacto, entonces no se preocupen por eso y no viene en el examen, tampoco se preocupen por eso. Aquí le comentan 17 gauge el punzocat rojo, doctor. Ah, ok. 17 el rojo. Ahí cabe una sonda de Crawford sin problema. Ok. Bueno, creo que entonces son todas esas preguntas. Muchas felicitaciones, doctora. Todo diciendo que todo muy claro, que muy bien. Pues son cosas muy prácticas para nuestra vida profesional diaria y que pues todos la podemos hacer en la exploración y todo. No sé si quiera algún último comentario, doctora. No, cualquier cosa, cualquier duda, pues nos pueden preguntar a cualquiera de nosotros de la asociación. Para eso está estas pláticas, ¿no? Para que se acerquen a nosotros ante cualquier duda, ¿no? Por eso también ahí dejé un teléfono, que tengan pacientes en su hospital, en su clínica privada, con la duda y que quieran preguntar, sin problema les ayudo a que resuelvan el caso de su paciente. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Nada más para recordarles, mañana seguimos con educación médica continua, manejo del lagrimeo, seguimos en el mismo camino. Y 18 puntos curriculares por estar en el curso. Así que suena bastante atractivo seguir aquí, aparte de todo lo que aprendemos. Doctora Tere, un gusto verla. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Pues sí, está abajo.